Mercedes Varela, que es profesora en la Universidad de San Pablo, con su ponencia La eternidad crujiendo en la sangre, la poesía religiosa de Francisco Vázquez. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Yo voy a hablar, como muy bien ha dicho Alicia, de un poeta desconocido a pesar de lo gran poeta que era por muchos de nosotros, ¿no? Hemos llegado a él por circunstancias diversas, pero la verdad es que es una lástima y una injusticia que no esté mucho más presente en las historias de la literatura. Francisco Garcías era un poeta nacido en Huelva, en Moguer, en 1921 y que murió no hace mucho, en el año 2010. Y tuvo una trayectoria bastante larga y muy premiada, a pesar de lo desconocido que, como digo, es, entre otros, tenía el Premio Nacional de Literatura de 1971, pero son varios los galardones que recibió. Trabajó durante varios años en Radio Nacional de España y era, sobre todo, para muchos de los contemporáneos, conocido como un investigador del CSIC. Allí desarrolló buena parte de esa investigación, es autor de numerosos libros, es crítico y buen crítico, además de Juan Ramón Jiménez. De hecho, Damaso Alonso, o Pemán, perdón, lo llamaban el notario de Juan Ramón Jiménez. Y además es el autor de una muy meritoria historia de la antología de la literatura hispanoamericana, de Chile, de Perú, de México, 8 volúmenes escritos en colaboración con Ginés de Alvareda. Pero, sobre todo, era poeta. Es autor de 24 o 25 libros de poemas, si bien es cierto que muchos de ellos es poesía, son muy breves. Y, como digo, muchos de ellos premiados y muy merecidamente premiados. En palabras de Damaso Alonso, habría que entroncarlo en la denominada poesía arraigada. Se trata de un poeta que refleja ese desasosiego existencial y es un poeta esencialmente religioso. No es el único asunto que su poesía va a tratar, pero sí es cierto que, como Machado en buena parte, priva a su poesía de casi todo lo anecdótico. De manera que efectivamente vamos a abrir nuestros ojos a esa permanente duda que siempre lo acompañó. Él mismo, en la antología de poesía religiosa de Leopoldo de Luis, hizo suyas las palabras de Damaso Alonso cuando decía que si la poesía no es religiosa, no es poesía. Decía que toda poesía, indirectísimamente o directísimamente, busca a Dios. La cuestión es que tiene diferentes matices del hecho religioso. No es lo mismo la poesía de Lope de Vega que la de San Juan, la de Fray Luis que la de Quevedo, la de Antonio Machado que la de Juan Ramón Jiménez. Y por eso dice, en todos ellos, por el camino de la mística, del desengaño, del dolor, de la belleza o de la preocupación existencial, todos ellos desembocan en una palabra alucinante: Dios. Asimismo, señala la diferencia existente entre una poesía que antaño, sobre todo en el siglo XVI, se había caracterizado esencialmente por ser antiprotestante y por lo tanto llena de dogma, en tanto que en la poesía actual se descubre una poesía mucho más cristológica. Dice, esencialmente a partir de Unamuno comienza a surgir esa poesía preocupada por la justicia social. Esa poesía en que el lenguaje se tiene que volver mucho más directo y mucho más humano. Y esa trayectoria en que se refleja la agonía, la angustia, en que desaparece el sosiego y gana terreno la tensión, la desesperación y un interrogante apremiante, esa trayectoria que es general asume el propio Francisco Garcías, que es la trayectoria que su propia poesía ha ido siguiendo en el transcurso de los años. En general, su poesía va a ser una poesía en que la compañía va a estar siempre en la esperanza y Dios se convierte en una razón de amor, dice.
Pero no es únicamente poeta religioso, es poeta también en que hay algunos poemas en que descubrimos el amor humano. De hecho, mi primera aproximación al poeta fue a través de un libro de Vendimia en la Sangre del año 2006, en donde se recogen también poemas de juventud. En esos poemas de amor con los sonetos de la voz cansada, vemos la misma tensión entre el amor humano y el amor espiritual, entre la noche y el día. Escribe en Como la madrugada: noche pide la carne, pero auroras el alma, mi vida está en el filo, como la madrugada. Hormigas que subieran lentas por mis espaldas buscando el peso mustio de mi tierra y mi agua. La arena es dura y fría para el clamor del alma, pero la flor enerva la carne disparada. Si por la noche vida, muerte por la mañana, mi angustia está en el filo, como la madrugada. Vemos esa doble tensión permanente que va a acompañar al poeta. Y de hecho, el tema amoroso aparece, como digo, en otros muchos poemas, ¿no? Pero también con esas reminiscencias del asunto divino. En Canción a tres voces, por ejemplo, del año 1999, habla de que cuando el amor golpea, hasta Dios conmovido se detiene. Y habla de la búsqueda de la mujer intensa, la incógnita, hembra que aguarda en la sombra. Es un poeta en que el asunto amoroso permanece en esa incógnita, el amor, digamos, humano. Pero es también poeta de ciudades. Es poeta en que lo urbano, en que lo monumental, en que los lugares también van dejando una huella e inspirando su poesía. De tal manera que va a escribir varios libros dedicados precisamente a las ciudades, entre ellos Ciudad Mía, en que describe que las ciudades son una mano ofreciendo un agua antigua y concretamente esa ciudad suya se torna mano ardiente o bocado de fruta. Como decía, esos lugares por los que él va a ir pasando muchas veces tienen de fondo esas reminiscencias, ¿no? En Ciudad Mía, lógicamente, también cuando va pasando por ciertos lugares ve una virgen, ve una parroquia, pero de una manera más anecdótica. Lógicamente es lo mismo que sucede en poemas de Italia. Por ejemplo, se detiene en el cementerio de Génova, reflexiona sobre la muerte, pero es especialmente significativo uno de los últimos poemas, Via Crucis en Roma, que termina precisamente anunciando el que va a ser pronto el asunto más desarrollado de sus siguientes libros. Señor, Señor, la vida late oscura como un río de sangre, como un pájaro herido. Esa incesante confusión, ese desasosiego, esa tensión existencial que ha ido surgiendo en el poeta. Estamos hablando ya de los años o poemas próximos a los años 70, en que va a ir ganando el asunto social. Tinieblas de la hora sexta, Cristo, por los párpados del mundo que se aprieta en las esquinas y te deja pasar entre relámpagos. Y es, como decía el preámbulo, la situación con la que se va a iniciar su poemario de 1969, Aunque es de noche, que es una de las maravillas de este poeta. Como vemos ya por el título, retoma la tradición San Juan de la Cruz en ese Aunque es de noche. Y se trata, en este caso, de un poemario bastante tradicional en cuanto a la forma. Son 60 sonetos en los que va a ir describiendo esa noche oscura del alma, esa bruma, esa crisis espiritual ante la situación social. En Autobiografía, por ejemplo, en un poema así denominado de Aunque es de noche, habla de cierta desesperanza esperanzada y Dios al fin un fácil imposible, ¿no? Esa situación, como decía, en que Dios va a estar permanente, pero va a estar, utilizará muchas metáforas propias también de la mística, ¿no? Como el agua de molino, como una rama o como un árbol al viento, como ese oleaje. La relación del poeta con Dios es una relación viva, lo cual va a significar ese mismo oleaje, esos momentos de mayor intimidad, de mayor cercanía,
y esos otros en los que el poeta se siente más abandonado o en soledad. Así lo vemos, por ejemplo, en otros poemas del mismo poemario. Y en ese sentido me parece especialmente significativo el tema del silencio, que siempre va a acompañar al poeta. En los primeros poemarios, por ejemplo, escribe en un verso: silencio de silencio de silencio, y en el silencio Dios. En los primeros años, el silencio y la contemplación de la naturaleza lo llevan al encuentro con Dios, pero luego va a ser precisamente el silencio de Dios ante la injusticia humana aquel que lo lleve a la crisis espiritual. Por ejemplo, en Aunque es de noche, el poema Desánimo refleja esa misma noche, esa bruma. Pide a Cristo que lo libre de esa pasión sin Gólgota y sin cruces. Y es lo que después veremos más claramente en otro de los magníficos poemarios, La duda, que es el que antes decía Premio Nacional. Ya el título habla precisamente de esa misma situación. Ante la reflexión racional empieza el alejamiento. Dios era el hombre era Dios mismo, pero el hombre sufría y Dios callaba. Por eso Dios ahora se revelaba en el dolor del mundo y era como un estado de conciencia crujiéndome en el pecho. Ese crujido que ahora es el estado de conciencia propio ante el silencio que Dios muestra con el sufrimiento humano. Por eso, él mismo refleja algo que sucedió en muchos poetas en los años 70. Dios lo lleva a los más necesitados, pero los más necesitados al final acaban por sustituir la justicia social o el compromiso. A veces hace que esa religiosidad pierda el norte. Por eso él escribirá: el amor fue perdiendo su mayúscula. Por eso, en estos mismos poemas vamos a ver se referirá a la lucha cruenta, al grito sin voz, a la noche mía, al silencio mío. Pero el poemario, que es en cada página encontramos una respuesta, una continuación del poema anterior, terminará con este Dios que ahora tiene el tamaño de mi duda. De manera que nos encontramos en estos poemarios a un Francisco Garfias que se ha ido alejando o que ha ido acompañado de esa duda. En su premiado desde entonces, Cartas inacabadas del año 1980, en cambio ese silencio se va a convertir en el vago sonido de Dios. Dios no es trueno, mentían los profetas, sino una especie de silencio. ¿Dónde va a encontrar con toda claridad Francisco Garfias a Dios? Pues lo más insólito, original y probablemente lo más grandioso de su poesía son aquellos poemas dedicados a los enfermos, a los que sufren, a los convalecientes. Es el poeta cuidador, ¿no? Su vida estuvo marcada por la desaparición de varios miembros de su familia, por su madre, por su hermana, y de ahí que por las circunstancias geográficas, y aunque como digo lo anecdótico no aparece con frecuencia en su poesía, esa situación, ese poeta que acompaña al que sufre, es la situación con la que realmente lleva a alcanzar a Dios. Hay poemas realmente estremecedores en varios de los libros, ¿no? Por ejemplo, en Aunque es de noche escribe No te conozco, un poema en que vemos cómo Francisco Garfias está acompañando a una persona que por la enfermedad ha ido dejando de ser aquella persona a quien él conocía. Y entonces muestra, mientras lo está cuidando, el dolor y cómo lamenta que haya ido desapareciendo.
y quisiera inventarte primavera en este otoño ciego. En tu despojo brote sin paz, abril donde tu enero. La mano me lo dice, así no era, me lo dice el ojo. La boca me lo tiembla y yo lo muero. El poeta va a llegar a una situación que es intermitente entre el desasosiego, pero en otras ocasiones la serenidad de aceptar la enfermedad y la muerte de los seres queridos. En El impaciente, por ejemplo, habla precisamente desde esa serenidad de cómo le gustaría unirse a Dios y cómo le gustaría entregar su propia vida. Ven pronto, brizna apenas, yo te aguardo. Llegue el dolor y llegue la alegría. Ven, montaña de amor, y desafía mi soledad. Ven pronto, sin retardo. Invita a que se lo lleve. Vamos pronto a morirnos. Vamos pronto. La muerte en estos poemas le parece parte de la vida. Una brizna o viento en la brisa utiliza siempre metáforas por las cuales se interpreta que es un episodio sin una gran importancia. En Sin palabras, es la muerte del ser querido la que le hace copartícipe del encuentro con Dios. Y entonces, tomado de la mano de la persona que está agonizando, llega a la cumbre del encuentro y nota esa unión, pero tiene que regresar. Tu mano abandonada fue mi mano, siguió la vida. Yo era ya infinito, rozó mi antigua espuma tu granito, saltó mi arroyo, ciego tu secano y se opuso tu otoño a mi verano. Y nada más, tu cumbre fue mi cumbre. Como digo, como un viento en la brisa, hace la misma mención de lo episódica que es la muerte para quien alcanza la eternidad, o en poemas especialmente conmovedores como a Monique a 2 años de su muerte. Reflexiona como una persona que fue alegre, en este caso una amiga del poeta, una persona que estaba marcada por la dulzura, por la alegría en vida, una vez que está enferma es una Celinda amenazada, pero que con la muerte precisamente recobrará la fuerza. Ahora ya eres fuerte, amiga mía, rosa que no precisa primaveras, crecida en Dios y en Dios eternizada. En la misma línea escribe otro poemario imprescindible. Escribo Soledad, de 1974, donde se contienen 52 poemas que dice escribir al libre albedrío. En él, el poemario está dedicado a su hermana, recientemente fallecida, Pastora María, pero también tiene poemas dedicados a su madre, también fallecida. Y están encabezados con la frase de San Agustín: al final es siempre la soledad, pero tras la soledad está Dios. Describe precisamente la creación poética como brote de luz divina, y eso va a reflejarlo en varios poemas, y habla de esa soledad que se ha convertido con el paso de los años en el perro que siempre le ha acompañado. Pero el poeta en el poemario va alternando otra vez la furia, la serenidad, la esperanza, la angustia. Donde puso belleza, pone ahora la lágrima, va alternando ese estadio. Me gustaría terminar con uno de los más conmovedores poemas en que queda clara esa unión y ese momento en que encuentra a Dios, que es otra vez en un enfermo. Estaba Dios aquí. Ocurre a veces que la mano toca el cielo y no lo sabe. Estaba Dios aquí. ¿Lo habéis sentido? Estaba en la sonrisa de aquella flor del cáncer. Ella no lo sabía del todo, pero a veces le exaltaban tumultos de Dios por todas partes. Tanto que repartía Dios en cada mirada, tanto que entre las sábanas le crecía abrazándole. Y se llenaba toda de un Dios multiplicado como se llena una hostia grande. Ocurre a veces que la mano toca más allá de la muerte y no lo sabe. Estaba Dios aquí, ¿no lo habéis visto? Y al callarnos se oía
la eternidad crujiéndole en la sangre. Ese crujido que fue antes el crujido en la conciencia propia y que es ahora la sonoridad de Dios, porque ha aprendido a escuchar en los enfermos en dónde estaba Dios realmente. En las cartas inacabadas, desde entonces, dirá: y si pronuncio Dios, si lo pronuncio, un ángel se detiene, como un punto en esta carta que no se acaba nunca, que no puede acabarse jamás. La poesía de la vida termina jamás, porque la eternidad la prolonga y la labor poética, por lo tanto, jamás acaba. Por eso son las cartas inacabadas. Pues muchísimas gracias a todos.